amplias y básicas. Buenas tardes, mi nombre es Germán Padilla, se encuentra en 2010, mi clima 36.7 y hablaré un poco del intestino posterior. Y su servidor, Raúl Aguilar, con carnet 2011-1944-8, y yo les voy a hablar sobre el intestino anterior. Buenas tardes, yo me llamo Raúl Aguilar, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y hoy les voy a hablar en esta ocasión sobre la embriología del sistema digestivo. Para empezar a hablar sobre la embriología del sistema digestivo, tenemos que recordar que van a haber tres estructuras en las cuales de ellas se van a formar el tubo primitivo o el tubo digestivo primitivo. Estas tres estructuras van a ser el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que vamos a imaginarlas como en este dibujo, como tres láminas en las cuales estas van a tener un plegamiento, va a ser lateral, o sea, hacia los lados, y un plegamiento proximal y distal, o caudal y craneal. Este plegamiento va a originarlo, si lo viéramos de frente, como una estructura cilíndrica en la cual se va a formar por el endodermo y parte del saco vitelino. Estas dos estructuras van a dar primordio para el formamiento del tubo primitivo digestivo. Bueno, aquí podemos ver el plegamiento que les estaba hablando. A partir de las tres estructuras y parte del saco vitelino, va a empezar el plegamiento desde la parte distal, que es esta donde tengo el cursor, y la parte proximal o craneal y caudal. Estas estructuras se van a plegar como en forma de tubo, y con parte del saco vitelino vamos a formar parte del tubo digestivo primitivo. En esta otra imagen podemos ver el plegamiento. Está empezando a plegarse las estructuras en esta parte, y en esta podemos ver el plegamiento y parte de la porción del saco vitelino se junta para formar el intestino medio. Aquí ya podemos ver el plegamiento final, el plegamiento cefalocaudal, y en esta parte donde se forma todo el primordio del tubo digestivo en todo su trayecto, desde la parte craneal hasta la parte caudal. Bueno, ahora que ya consideramos y ya vimos el plegamiento que tienen estas estructuras para formar el tubo primitivo digestivo, ya que tenemos formado ese tubo, podemos considerarlo o dividir al tubo en 5 porciones. La primera porción que vamos a tener es la porción faríngea. La segunda va a ser el intestino anterior. La tercera, el intestino medio. Cuarta, intestino posterior. Y la última, la cloaca. Aquí podemos observar los derivados del tubo digestivo primitivo, las 5 porciones en las cuales podemos dividirlo. Va a estar la porción faríngea, aquí donde está el cursor del ordenador, la porción del intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior, y en la parte más distal, la cloaca. En la parte faríngea vamos a encontrar el seno bucal, que está cerrado por la membrana faríngea, que va a ser la porción en la cual vamos a encontrar el vestigio de la boca, y en la cloaca vamos a encontrar el seno rectal, que está cerrado por la membrana anal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los derivados que vamos a encontrar en el intestino anterior, en una de las partes que encontramos de la conformación del tubo digestivo primitivo. La primera parte que vamos a encontrar del intestino anterior va a ser la parte faríngea, que es esta que estoy señalando acá, desde el seno bucal cerrada por la membrana faríngea hasta el inicio del esófago torácico. Le vamos a denominar esófago torácico porque va a estar comprendido solo en el tórax, o igual en la vida adulta.
y esta porción, el esófago abdominal, que se va a denominar así después de que atraviesa el diafragma. Esta dilatación que miramos aquí, que va a ser una dilatación del intestino anterior, va a ser el primordio, la formación del estómago. Y la última porción o derivado del intestino anterior va a ser esta pequeña porción o la primera porción del duodeno, que como sabemos en la vida adulta el duodeno lo dividimos en 4 partes: una parte superior, una descendente, una superior y una transversa. Bueno, aquí podemos ver mejor que el pequeño diagrama que yo les hice. Podemos ver los derivados de la porción anterior o del intestino anterior del tubo digestivo primitivo. Aquí tenemos la porción faríngea, se hace desde el seno bucal hasta el límite superior del esófago torácico. Luego vamos a encontrar una pequeña porción antes de llegar a una dilatación, que es el esófago abdominal. Esta dilatación que encontramos del intestino anterior va a ser el primordio o el estómago. Luego vamos a encontrar la primera porción del duodeno o del duodeno en sí, y las demás porciones que encontramos van a ser del intestino medio, posterior y cloaca, que posteriormente vamos a hablar más detalladamente sobre cada derivado de estas porciones. Bueno, aquí en la formación, aquí donde tengo el cursor, podemos ver la formación del intestino, que se va a separar del resto de la cavidad gastrocélica mediante un estrechamiento o conducto onfoloentérico que deja separado el intestino, que vamos a encontrar en esta parte donde señala la I, del saco vitelino. También vamos a encontrar que donde se pone en contacto con el ectodermo se perforará la entrada de la boca, y en su parte inferior se perforará el ano para que estas estructuras se desarrollen bien más adelante y en la vida adulta no hayan malformaciones o una abertura incompleta de estas dos estructuras. Después de nuevas dilataciones, evaginaciones y crecimientos de este tubo, se va a formar el tubo digestivo endodérmico o el tubo endodérmico. Vamos a diferenciar las estructuras comunes que ya conocemos, que va a ser el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Estas estructuras van a estar formadas por 3 capas. La primera capa, que va a ser la capa interna, va a estar formada por un epitelio glandular, las cuales van a dar la formación de glándulas para la absorción y secreción de enzimas para la digestión de los alimentos. La segunda capa va a ser la capa media o túnica, que es lo mismo. Va a estar formada verticalmente por músculo liso, que va a servir para la motilidad de los alimentos y tanto para la movilización a través de todo el tubo digestivo. La tercera capa va a ser la túnica adventicia, que va a estar conformada por tejido conectivo, la cual va a servir para revestimiento. Si viéramos, estas 3 capas están formadas como en un tubo. La más externa sería la túnica adventicia, la media, la túnica media, y la más interna, la capa interna. A diferencia de la túnica adventicia, la primera capa y la segunda capa van a estar son derivados del endodermo, y la túnica adventicia va a estar formada por el ectodermo. Estas dos estructuras, como sabemos, vienen de la estructura del trilaminar, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo,
de la estructura trilaminar del embrión humano. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la formación del estómago. Este empieza como una dilatación del tubo primitivo intestinal que comienza en la cuarta semana de gestación entre los días 27 y 28. Aquí podemos ver la dilatación y el inicio de esta dilatación. Su posición es medial y su situación va a ser detrás del corazón y del hígado y su abertura cardíaca o esofágica. Al contrario que en el adulto, se halla en posición inferior al orificio pilórico. Debido a esta misma razón, su curvatura convexa, que aquí podemos verla, se dirige hacia la pared inferior o dorsal. Luego el estómago cambia de posición al plano sagital, antes estaba en el plano medio, y después rota o gira sobre su eje mayor. Aquí le podemos ver en esta figura, rota sobre su eje mayor y queda en esta posición y finalmente desciende. Luego de la rotación de su eje mayor, el estómago, la gran curvatura se orienta hacia la parte inferior y izquierda. Debido a esto, el mesogastrio se dobla hacia sí mismo y forma la bolsa umbilical. Junto al descenso del estómago, también implica un alargamiento del esófago cuando este desciende hacia el abdomen. En esta imagen podemos ver el estómago y el alargamiento que iría desde acá del esófago mismo. El intestino, que es esta asa de color amarillo que vemos acá, comienza su desarrollo al final de la cuarta semana. En la quinta semana empieza a crecer rápidamente, formándose una asa ventral, que podemos verla acá, que se proyecta en forma de U hacia el pedículo y entra en la vesícula umbilical. A esta asa, en la parte del tubo intestinal, se puede designar como tracto cefálico o tracto caudal. El tracto cefálico se sitúa entre la vesícula umbilical y el estómago, que podemos ver esta parte. El tracto cefálico, y desde la vesícula umbilical hacia la cloaca va a ser el tracto caudal. Bueno, aquí donde hayamos designado la parte o el segmento caudal y el segmento cefálico, aquí en la vesícula umbilical se hallase en este momento el desarrollo acoplado exactamente sobre este punto donde aparece la válvula iliocecal. Recordemos que la válvula iliocecal ya en su formación en la vida adulta impide el retroceso del material fecal o de las heces hacia el intestino delgado, donde ocurre la absorción de los alimentos, para impedir obviamente el regreso de material fecal. Desde el intestino delgado y del intestino grueso va a separar la válvula iliocecal. Buenas, mi nombre es Gerson David Carrón Escobar, carnet 2011-1024-2, grupo 63. Hoy vengo a hablar un poco sobre la embriología del hígado, los conductos biliares y la vesícula biliar. Lo mencionado anteriormente se origina a partir de una vaginación ventral de la porción caudal del intestino anterior, alrededor de la cuarta semana en desarrollo embrionario. La yema hepática se extiende hacia el septum transverso, que es una masa de mesénquima esplánico entre el corazón y el intestino medio en desarrollo. El septum transverso forma parte del diafragma y el mesenterio anterior. El divertículo hepático crece con rapidez y se divide en dos a medida que se desarrolla: la porción craneal, que es el primordio hepático, el tejido hematopoyético, las células de Kupffer del hígado derivan del septum transverso. El hígado crece con rapidez, llenando una gran parte de la cavidad abdominal. Eso es aproximadamente durante la quinta a la 10ª semana.
La cantidad de sangre oxigenada que fluye desde la vena hepática hacia el hígado deriva del segmento funcional en desarrollo de este órgano, que viene de la vena umbilical. En el inicio, los lóbulos derecho e izquierdo tienen aproximadamente el mismo tamaño, pero pronto crecen uno más que el otro, creciendo más el lóbulo derecho. La hematopoiesis inicia durante la sexta semana, lo que proporciona al hígado un aspecto rojizo brillante. Esta actividad es la causa principal del tamaño relativamente grande del hígado, entre la séptima y la novena semana en desarrollo. El hígado corresponde al 10% del peso del feto. Durante la 12ª semana se inicia la formación de la bilis por las células hepáticas. A partir de una delgada membrana llamada mesenterio ventral, se forma el ligamento hepatogástrico, gastrohepático, gastroduodenal y ligamento falciforme. Como mencioné anteriormente, el denominado divertículo hepático se divide en dos, en la porción craneal, que dará origen al hígado, y la porción caudal, que corresponde a la vesícula biliar y el conducto cístico, que al unirse forman el conducto hepático llamado colédoco. Una vez permeable, el conducto colédoco permite el paso de la bilis al duodeno al cabo de la 10ª semana, habiéndose iniciado su formación durante la 12ª semana en las células hepáticas. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Cris de Loroxom y yo les voy a hablar sobre el intestino medio. Para comenzar, hay que saber cuáles son las estructuras que derivan del intestino medio. Entre ellas están el intestino delgado, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y 2/3 del colon transverso. El intestino medio se prolonga y forma un asa intestinal ventral con forma de U, la llamada asa intestinal del intestino medio, que se proyecta hacia los restos del celoma extraembrionario en la parte proximal del cordón umbilical. Esta asa es una hernia fisiológica que se produce en la sexta semana, debido al espacio que es insuficiente en la cavidad abdominal debido al rápido crecimiento del intestino medio. Esta asa se comunica con la vesícula umbilical a través del tallo vitelino hasta la 10ª semana. Esta asa tiene dos extremos, uno craneal, ya se ha llamado también proximal, y uno distal, que es el caudal también. Este sufre cambios, el caudal sufre cambios muy pequeños y el craneal crece rápidamente. Existe una rotación de 90 grados del asa que permite que el extremo craneal del intestino medio se desplace hacia la derecha y el caudal se desplace hacia la izquierda. El extremo craneal va a ser equivalente al intestino delgado y el extremo distal va a ser equivalente al intestino grueso. En la rotación, el extremo craneal forma asas intestinales, por ejemplo, los primordios del yeyuno, el ilion. A la 10ª semana, el intestino vuelve al abdomen y reduce la hernia. Aún no se sabe cuál es el motivo por el cual esto sucede. En la sexta semana aparecen el primordio del ciego y el apéndice, los cuales son llamados la protuberancia fecal. Existen varios casos congénitos sobre el mal desarrollo embriológico del intestino medio, entre el cual está la hernia umbilical, la gastrosquisis, la rotación invertida, la estenosis del intestino y la hernia interna. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Aidán y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la embriología de la faringe, el esófago, el páncreas y el vaso. Comenzando por la faringe proviene de una faringe primitiva que es derivado del intestino anterior. Esta faringe se amplía en sentido craneal y se une al estomodio, el cual se va a estrechar en sentido caudal para unirse al esófago. Se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo traqueobronquial
en el cual se bifurca distalmente para formar los dos esbozos pulmonares. Las proyecciones laterales de la faringe se denominan bolsas faríngeas. El arco faríngeo corresponde a pilares del mesodermo que aparecen a los lados del endodermo de la faringe. En esta ocasión, el esófago, el cual su primordio proviene en la parte dorsal de la porción craneal del intestino anterior, alcanza su longitud final en la séptima semana. Su epitelio y glándulas provienen del endodermo. El músculo estriado, que es una capa muscular externa del tercio superior, proviene del mesénquima de los arcos faríngeos caudales, para ser más exactos del cuarto y sexto arco faríngeo. El músculo liso, que es la capa muscular externa del tercio inferior del esófago, se desarrolla a partir del mesénquima esplánico circundante. En cuanto al vaso, podemos decir que este empieza a desarrollarse a partir de la quinta semana, por una evaginación del mesénquima. La capsulina, que es su factor de transcripción hélice Pluke y genes Homebox NKX2, regulan el desarrollo del vaso. Se encuentra lobulado en el feto, el vaso, el órgano. Luego, la cápsula se forma por la diferenciación de las células mesenquimatosas del primordio esplénico. En cuanto al páncreas, su embriología es más extensa. Este empieza a desarrollarse a partir de la capa de mesenterio, en los brotes pancreáticos del intestino anterior, la cual va a tener una parte dorsal que su formación es dependiente del notocordio, el cual secreta activina y FGF2. En cuanto a la parte ventral del páncreas, se desarrolla dentro del duodeno, cerca de la entrada del cólago, a partir de una población celular bipotencial en la parte ventral del endodermo. En cuanto al duodeno, gira y adopta la forma S. Se sitúa posterior al brote pancreático dorsal. Forma un proceso uncinado y parte de la cabeza del páncreas. El conducto pancreático se forma a partir del conducto del brote ventral y la parte distal del conducto del brote dorsal. El conducto pancreático accesorio se forma en la parte proximal del conducto dorsal. El parénquima del páncreas deriva del endodermo de los brotes pancreáticos. Los acinos pancreáticos empiezan a desarrollarse en los extremos de los conductos pancreáticos primordiales. Los islotes pancreáticos se desarrollan a partir de las células que se distribuyen entre los acinos. La secreción de insulina, que comienza en la semana 10, mientras que la de glucagón empieza en la semana 15. La vaina del tejido conectivo y los tabiques interlobulares se desarrollan a partir del mesénquima pancreático circundante. Bueno, mi nombre es Germán Padilla, soy carnet 2010-21-367 y les voy a hablar un poco acerca de lo que es el intestino caudal o posterior. De él se origina un tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Esta parte del tubo digestivo también da origen a la vejiga urinaria y a la uretra. En las primeras etapas de diferenciación, de la parte más caudal del mismo, están unidas a la vejiga a través de un tabique de mesénquima. Esta parte del tubo digestivo no se involucra con la serie de rotaciones que sufre en general todo el tubo digestivo primitivo. Gracias.